Alexis Maquilón y me encuentro el día de hoy acompañada del licenciado Jorge Rodríguez, quien es actualmente el concejal de la ciudad de Guayaquil. Cuénteme, Jorge, usted en su posición como concejal y también como ciudadano, ¿usted cómo ve el ambiente político que se vive actualmente en nuestro país previo a las elecciones electorales? Hola, un saludo para ti, para la gente que nos está viendo. A ver, como ciudadano primero y como autoridad de la ciudad, creo que tengo la misma percepción. Que el tema de la pandemia, que el tema de la crisis económica va a marcar, creo yo, el panorama electoral. Creo yo que las ofertas de campaña van a estar matizadas por esas dos realidades que seguramente de alguna manera van a maquillar muchas ofertas con el tema de la salud. La salubridad probablemente no era de las primeras ofertas de campaña, sino generación de empleo, etcétera, etcétera. Pero ahora la salud, levantar una infraestructura de salud, tal cual se levantó en Guayaquil, creo yo que puede ser uno de los primeros términos que escuchemos en una pre-campaña que está arrancando y seguramente ya en tiempos de la campaña propiamente dicha lo vamos a escuchar reiteradamente. Claro, comprendo. ¿Y usted cree que exista un candidato idóneo para ocupar el sillón presidencial? Para mí existía un candidato idóneo y ese era Jaime Nebot, por sus ejecutorias, por su trayectoria, por lo demostrado durante tantos años de servicio, casi 20 para la ciudad y otros 10 entre la función pública como legislador, como gobernador, etcétera. Creo yo que ese era el candidato idóneo por todo lo que representaba verdaderamente un cambio de modelo, la posibilidad de generar recursos, generar inversión y sobre todo levantarnos del momento tan difícil en el que la izquierda nos ha dejado después de 13 años. Entonces yo creo que ese era el candidato idóneo. Hoy vamos a esperar, todavía las cartas no están echadas todas, para ver por cuál nos vamos a decantar, pero sin embargo creo que candidatos perfectos no existen en ningún régimen, en ninguna democracia. Es simplemente ver quién se asemeja al que necesita el país en este momento. Y eso se va a saber cuando el tablero político electoral esté completo. Claro. Y en este caso, ¿usted qué estrategias cree que se podrían tomar en cuenta para ayudar al país en esta situación de pandemia que se ha vivido? Sabemos que ha existido mucha crisis, la economía ha bajado bastante. ¿Qué estrategias cree que se podrían tomar para que en este caso el país vuelva a estar como, bueno, un poco mejor de lo que está ahora? Bueno, realmente es muy interesante lo que planteas. Creo que tiene que ver con lo que hablamos en la primera pregunta que me hacías. El Ecuador tiene que plantear dos cosas fundamentales, ¿no? Una, la reactivación. El Ecuador probablemente en el año 2021 sufra con términos reales en el sector público y sobre todo en el sector privado las consecuencias, los embates de la crisis tal cual, ¿sí? Entonces la reactivación económica tiene que ser un capítulo que casi que con una estrategia minuto a minuto, cuadro a cuadro, para saber cuáles son los pasos a seguir para volver a poner al Ecuador en el concurso, en el panorama mundial, volver a poner al Ecuador como una economía competitiva, una economía en crecimiento. Hoy la cifra proyectada es de menos 9% del crecimiento de nuestra economía y eso es realmente grave, es realmente preocupante porque serán empleos los que se pierdan y serán familias las que no tengan una fuente de ingresos. Y el otro lado es que frente a este escenario en donde el mundo cambió, no solo Guayaquil, no solo el Ecuador, el mundo cambió, una oferta dentro de una infraestructura de salud también tiene que ser parte del discurso del día a día, ¿no? El discurso más a mano que tengan los candidatos tienen que hablar de fortalecer una infraestructura de salud que nunca más le vuelvan a pasar ni a los guayaquileños, ni a los quiteños, ni a los amboteños, ni a ningún ecuatoriano que tenga que ver morir un familiar sin recibir atención médica, que nunca más ellos puedan realmente recibir y sufrir con este tipo de ausencias del Estado. Así que yo creo que por ahí debe ir el panorama electoral y las ofertas de campaña para esta lid que está comenzando. Claro, como usted lo mencionaba anteriormente, es algo que en base a lo que es la medicina, más que todo, los candidatos se han inclinado hacia eso. Como usted lo mencionaba, es La algo, salud, no la claro, medicina. la salud, sí, Sí. claro. Es algo que anteriormente no lo hubiesen tomado en cuenta para su candidatura, porque siempre se ha, como usted lo mencionó, siempre se ha tomado en cuenta que más trabajo, que casas para las personas pobres y cosas así, o sea, las típicas, porque es la típica que siempre prometen,
y en este caso pues la salud obviamente es algo que tienen en que enfocarse. Y en cuanto a la nueva, lo que se estaba mencionando, todavía no es algo específico, o sea, algo certero, pero mencionarán que las próximas elecciones podrían hacerse desde casa. En este caso, ¿usted cómo ve esto, de las elecciones tomarlas desde casa? Realmente es complicado. El Ecuador no tiene una estructura sólida en credibilidad y en el manejo informático de nuestra autoridad electoral para poder pensar en esa opción. Realmente es muy complicado que no ronde el fantasma del fraude frente a cualquiera que gane. El que pierda va a decir, me robaron, manipularon los resultados, seguramente no se refleja transparentemente la voluntad del pueblo del Ecuador. Entonces yo creo que todavía nos faltan un paso. No sé cómo estarán las cosas para febrero. Tampoco me quiero adelantar diciendo que los ecuatorianos tendremos la obligación de ir a votar. Hoy en la Constitución está de que tenemos que ir a votar. Y cómo articular el voto en casa es todo un desafío. Levantar una plataforma informática segura que no permita hackeos, que no permita pinchazos en medio del camino. Realmente es muy complicado. Yo lo veo desde esa crisis de credibilidad que tiene y históricamente lo ha tenido el CNE, antes Tribunal Supremo Electoral, y sobre todo en el hecho de que no hay pues una candidatura fuerte para decir, va a ganar sin discusión. Hoy creo que la cancha está abierta para que gane cualquiera. El outsider, el más viejo, el que tiene experiencia, el que no tiene experiencia, puede ganar cualquiera. Va a depender de la campaña y va a depender, creo yo, de un factor importante, el voto millennial, el voto de los menos de 30 años hacia abajo, gente que desde los 18 puede votar y que representa el 40% del padrón electoral. El candidato que decante esos intereses, el candidato que realmente conquiste esos electores, va a tener muchas posibilidades de estar en segunda vuelta. Claro, y la votación sería desde casa, como usted lo mencionaba. Es bastante fácil para otra persona poderlo modificar. O sea, es un poco complejo crear un sistema que... Inviolable. Inviolable. Sí, entonces sí, es bastante complicado. Y bueno, pues entonces finalmente usted como ciudadano y como concejal, ¿qué usted aspiraría a tener como presidente de este país? Creo yo que no solo es la aspiración mía, sino de todos los ecuatorianos, un presidente que de verdad nos represente, un estadista, alguien que sea capaz de traer paz a esta tierra, alguien que sea capaz de generar confianza, seguridad jurídica, crear las condiciones para una adecuada inversión, generación de empleo y todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Pero es alguien que tiene que venir a poner la casa en orden. Hoy hay un aparato burocrático enorme, obeso, hipertrofiado, que hay que reducir. Hay que reducir al menos de entre 150 y 200.000 plazas de trabajo del sector privado y hay que generar, y la empresa privada debe generar al menos 1 millón de empleos al año. ¿Posible? Sí es posible. ¿Quién? Realmente el panorama electoral no lo muestra todavía. Yo tengo la fe de que pronto podamos tener una opción en ese sentido, pero creo yo que el próximo presidente va a ser el de la ruptura, ¿verdad? El de la ruptura histórica, el que cambie el modelo o el que definitivamente nos enrumbe al fracaso de este mal llamado socialismo del siglo XXI de los últimos 13 años. Yo creo que hay muchos desafíos en juego y la única responsabilidad está en cada uno de nosotros, los que vamos a votar, los que tendremos o la computadora o la pluma aquel domingo de febrero de 2021 para decidir bien, para elegir bien. Alguien que tenga una trayectoria de vida, alguien que tenga un plan de gobierno, alguien que esté rodeado de gente capaz, de gente valiosa, de gente que le pueda sumar al país. Yo creo que ese debería ser el candidato al que todos apoyemos. Sí, me parece muy bien y más que todo también que sea una persona que no sea simplemente que venga a ser un demagogo más, sino que también pueda demostrar, porque muchas veces dicen qué es lo que van a hacer, pero nunca dicen cómo lo van a hacer. Y esto es algo que pues debe también verse como característica personal de los candidatos que se vayan a posicionar para la presidencia. Ese es el trabajo previo que tenemos los electores, investigar a nuestro candidato. Creo que ahí está el kit del asunto. Y en este caso, en su partido, ¿qué proyectos tiene como para la presidencia? Bueno, todavía, primero el modelo de Guayaquil, exportarlo, replicarlo a nivel nacional, es un proyecto que tiene 30 años sirviendo, porque ha servido, porque ha levantado una ciudad que pasó de ser la Calcuta de América a ser un modelo
de crecimiento, de desarrollo. Hace un año tuvimos la oportunidad de estar en Washington en una cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo y la proyección de Guayaquil, de otras ciudades como Manaos, como San José, como Bogotá, como Ciudad de Panamá, decían, wow, ustedes vienen de Guayaquil. Ese Guayaquil que todo el mundo ve con admiración afuera, tenemos que exportarlo, tenemos que mostrarlo como un modelo nacional. Guayaquil pudo, Ecuador puede. Entonces yo creo que el mejor modelo, la mejor carta de presentación para una posible candidatura del PSC, Madera de Guerrero, será lo que se hizo en Guayaquil, aplicarlo a nivel nacional. Es posible, es viable, hay el perfil y la persona necesaria para hacerlo, ya solo el tiempo lo va a decir. Bueno, en este caso le agradecemos al licenciado Jorge Rodríguez por darnos este espacio, este tiempo para compartir con nosotros y pues también compartir de sus ideas. Bueno, esto ha sido por el día de hoy. Agradecemos mucho de su tiempo. Encantado.